Bueno, ahora sí, entonces voy a arrancar para el siguiente panel, para presentar el siguiente panel. Quiero introducirlo a Ricardo Gerg, Head de Banca Comercial de Banco Comafi, y a Gabriela Saavedra, directora independiente y presidente del comité de HSBC Argentina. A ver, si hacemos silencio, arrancamos. Unos últimos. Hola, hola. Ahí estamos. Ahí está. Ok. A ver. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Buen día, Flor. Buen día, Gaby. Veníamos charlando recién, desde ayer y recién, ¿no? de la importancia de tener proyectos sostenibles, proyectos sustentables y de la importancia que hay en trabajar juntos, ¿no? En trabajar en red y trabajar en sinergia entre el Estado y los particulares y los inversores, ¿no? La verdad que creo que en ese sentido tenemos un enorme desafío. Y en este panel vamos a charlar de la inclusión financiera como herramienta para lograr eso. Y acá yo creo que si vemos de dónde partimos, ¿no? Desde hace unos años atrás, no tan atrás, hace, no sé, 10 años atrás, básicamente había un sistema bancario tradicional y no había otros jugadores, ¿no? En el medio. Y esto fue modificándose, esto fue cambiando, y hoy encontramos muchos otros jugadores. Encontramos asociaciones civiles, ONG, fintech, y todos están ofreciendo un producto que al final hace la vida de todos nosotros de manera particular y para nuestras empresas mucho más fácil, ¿no? Creo que desde la pandemia a esta parte, la modificación de que hubo del sistema financiero fue muy grande y los que tenemos hijos adolescentes los vemos también en nuestros hijos, ¿no? Cómo han cambiado la forma de relacionarse. Así que bueno, Gaby, contanos un poco qué es para vos la inclusión financiera y cuáles son los datos que hay en Argentina y en la región. Bueno, ese es el tópico que vamos a cubrir en este panel, inclusión financiera, un tema súper atractivo y del que venimos conversando, como vos comentabas, a lo largo de todos los paneles anteriores, porque lo vimos con Anaí cuando nos decía la problemática que tenía con la gente, con los empleados en cuanto al uso de una cuenta bancaria y cómo promover el uso de una cuenta bancaria. Lo vimos con ProMujer, en cómo ayudar, cómo asistir a esas mujeres emprendedoras en la educación financiera, que creo que acá es el tema relevante por excelencia. Pero cuando hablamos de inclusión financiera, diría que si bien yo voy a tratar y les voy a contar un poco de los números, de las cifras, y cómo estamos y cómo comparamos con la región, diría que inclusión financiera es mucho más que eso, es un proceso y como tal es un proceso complejo que tenemos que analizar en todo caso desde el punto de vista de la oferta, de lo que vos comentabas en la oferta bancaria, en la oferta de los distintos jugadores de mercado en cuanto a diseño de producto, en cuanto a accesibilidad de esos productos, incorporación de tecnología e innovación, que también fue un tema que debatimos ayer, en esos productos para que sean más amigables y que generen en la población la posibilidad y la capacidad de utilizarlos. Ese tema es relevante. Y por supuesto, del lado de la demanda, genera la necesidad de, otra vez, de educar y generar esas capacidades que permitan hacer uso de toda la amplitud de servicios financieros. Cuando hablamos de inclusión financiera decimos que es un proceso complejo, otra vez es un proceso y es un tema clave, y es clave porque es un proceso que ayuda sin duda a la movilidad social, es un proceso que ayuda también, por supuesto, al desarrollo económico, porque genera una posibilidad de transaccionar, de realizar de transacciones comerciales de forma más segura, de forma más confiable, a menor costo. Entonces, sin duda, desde ese punto de vista lo tenemos que analizar como un proceso clave, como un valor clave para cualquier economía y para cualquier sociedad.
y es un tema a trabajar y es un tema a desarrollar. Cuando nosotros hablamos de productos financieros y decimos la inclusión financiera tiene que promover el uso de productos financieros, hablamos del concepto amplio de productos financieros, es decir, no hablamos solamente de una cuenta bancaria, hablamos también de una cuenta de inversión, hablamos también de productos de seguros, hablamos también de crédito. Y si vamos a crédito y al nivel de crédito en Argentina, hoy, según la última información disponible, y era un tema que veíamos ayer también en el panel con Miguel Blanco, muy interesante, él nos decía, una de las problemáticas es el crédito, y sin duda, cuando vemos las cifras en Argentina, tenemos el crédito en Argentina representa poco menos del 8% del Producto Bruto Interno. Comparamos con países como Brasil, países como Bolivia, donde ese nivel de crédito es casi del 80%. Del lado de economías como Chile, ese porcentaje, ese indicador es superior al 100%. Uruguay de más del 25%, Perú, Ecuador de más del 40%, Colombia. Entonces, sin dudas, tenemos ahí una oportunidad de trabajar, de mejorar en ese sentido y de aportar todo lo que se necesita, ya sea desde el punto de vista de la oferta, como decíamos, como comentaba antes, desde el punto de vista de trabajar en productos que sean más accesibles, que sean mejores, como también del lado de la demanda y del lado de la educación. Si analizamos otro de los productos financieros que son las cuentas, y acá hablamos tanto de cuentas bancarias como de cuentas digitales, cuando exploramos cuál es el nivel de titularidad de cuentas bancarias y cuentas digitales y nos basamos en la información que nos provee el Banco Central a través del informe de inclusión financiera, la verdad que los indicadores nos muestran una buena foto y decimos el 95%, casi el 100% de la población adulta dispone de una cuenta bancaria. El 56% de la población adulta cuenta a su vez con una cuenta digital. Pero eso no es todo. Tenemos que, a su vez, explorar, ir más allá y analizar cuál es el uso que se hace de esas cuentas bancarias o de esas cuentas digitales. Y ahí, como otra información que me parece relevante compartir, es la que nos da la encuesta del Banco Mundial. El Banco Mundial hace periódicamente una encuesta que refiere justamente al índice de inclusión financiera, cubriendo 123 economías aproximadamente. Y cuando vemos esos indicadores, lo que vemos y lo que nos llama a actuar es que vemos que del total, dijimos en Argentina, tenemos casi el 100% de la población adulta con cuentas bancarias, pero solamente el 55%, la mitad, poco más de la mitad, tiene una tarjeta de débito. Y si analizamos cuánto usan esa tarjeta de débito, poco más de la tercera parte hace uso de esa tarjeta de débito. Con lo cual, estamos lejos de países, por ejemplo, como Chile, donde ese indicador de tenencia de tarjeta de débito y uso de tarjeta de débito es del 79% y el 70% respectivamente, lo cual nos indica que tenemos terreno y tenemos mucho por hacer en ese sentido. Comparamos con Brasil y ese indicador otra vez, el de tenencia de tarjetas de débito es del 66% aproximadamente versus un uso de tarjeta de débito del 45%. Entonces, otra vez, creo que acá hay un llamado a la acción importante, temas a trabajar, necesidades. Y desde el punto de vista, digamos, cuál es la foto hoy, creo que podemos decir, en la foto estamos bien, tenemos una gran parte de la población adulta con cuenta bancaria, pero eso no es todo, en conclusión. Y ahí, ¿qué es lo que necesitamos? ¿En qué necesitamos trabajar? Necesitamos trabajar en políticas públicas que lleven a promover el ahorro. Como decíamos antes, una sociedad, una población que cuenta con experiencia o que dispone de cuentas bancarias, tiene más capacidad de ahorro, es más ordenado en sus gastos, puede planificar sus gastos y sin duda ahí es importantísimo contar con políticas públicas que favorezcan esa bancarización que tanto necesitamos. Desde el otro punto de vista, y como decíamos antes, desde el lado de la oferta, trabajar en diseño de productos, trabajar en innovación y en tecnología que también haga
que la población tenga menos dificultades al utilizar esos productos. La encuesta también revela información interesante que nos dice que la población no bancarizada en Latinoamérica lo que indica es que si tuviera una cuenta bancaria no sabría cómo utilizarla en más de la tercera parte de la población, lo cual eso también nos indica de la necesidad imperante que tenemos de implementar, de poner en funcionamiento esquemas de educación financiera que favorezcan el uso y que en definitiva favorezcan el desarrollo social y económico definitivamente. Buenísimo, les agradezco muchísimo a los dos. Nos dan pie para arrancar con el panel que viene. Les pido un aplauso para ustedes. Gracias. Ahora sí, convoco al panel a José Bandín, el Head of Corporate Investment Banking de Santander Argentina, a Enrique Cortés Funes, CEO y cofundador de INI, y a Matías Kelly, director de Sumatoria. Mientras se acomodan, yo voy a dar una breve introducción a este tema también de las finanzas, la inclusión financiera. Yo creo que la inclusión financiera en la Argentina muchas veces es a los ponchazos. Yo me recuerdo, empecé a trabajar, estaba en negro, cobraba con un cheque, curiosamente, y cuando Cavallo puso el corralito nos obligó a tener todos tarjeta de débito, ¿no? Un ejemplo ahora, creo que en los últimos 2 años hemos visto un boom de las cuentas de inversiones, de apertura de cuentas de inversiones, básicamente para comprar dólar MEP. ¿A qué voy con esto? Bueno, partimos a veces siempre o entramos a este tema los ponchazos, pero al final del día hay que aprovechar esta oportunidad que surge, que ahora todos tenemos tarjeta de débito, todos tuvimos un approach a lo que es hacer una inversión bursátil, en fin. Ahora sí les voy a dar lugar a ustedes, les agradezco haber venido. Me gustaría comenzar en este caso con Matías. Matías, tu caso es particular, Sumatoria. Vos arrancaste como un fondo de crowdfunding y fuiste más allá. Contanos un poquito. Bueno, buenos días. Sí, recién cuando te escuchaba me preguntaba, ¿no? ¿Inclusión financiera para qué? Y para mí es importante, para hablar de Sumatoria, como plantear al servicio de qué se pone Sumatoria. Claro. Y fundamentalmente intentamos poner los recursos al servicio de un mundo o de un país o de una ciudad que tiene como 2 grandes temas. Un tema social tremendo. Digo, vivimos en una sociedad con un nivel de pobreza muy alto y vivimos también una crisis ecosistémica muy dura. ¿Sí? Siento el deber de poner eso en el centro de esta conversación, ¿no? Nos ponemos al servicio de eso. Y nos ponemos al servicio de eso a partir de entender que el mercado tiene una capacidad de resolver o de escalar las respuestas a estos problemas. La tesis es esa. Podemos resolver esos problemas desde el mercado. No solamente desde el mercado, claro, ¿no? O sea, probablemente también desde la política pública, desde los cambios de paradigma, pero el mercado es una respuesta muy fuerte a eso. Entonces, lo que hacemos en Sumatoria es identificar instituciones que integran el impacto social, es decir, como empresas de triple impacto, que integran ese impacto al negocio, por lo tanto, escalan esa solución al problema, o instituciones que no es que generan impacto social, son el impacto social, ¿no? Como, imagínense un grupo de hombres y mujeres que estuvieron en contexto de encierro, estuvieron presos o presas, y aprendieron en ese contexto a coser, a hacer. Y por alguna razón, el mercado empieza a decir, bueno, voy a comprar ese producto, pero nunca nadie les va a prestar plata, ¿no? Eso no va a suceder. Entonces, lo que hacemos nosotros es identificar ese tipo de instituciones, ese tipo de empresas o ese tipo de organizaciones y prestarles dinero. Porque entendemos que tienen una respuesta a un problema que quieren resolver. Después me vas a contar un poco, también esas instituciones muchas veces, cuán preparadas están para recibir el dinero, qué trabas hay, digamos, y porque cuando hablamos de inclusión financiera, recién contaba Gabriela, bueno,
hoy todo el mundo tiene una cuenta, hasta la gente que hoy cobra planes sociales y que tal vez es lo que nosotros diríamos mal dicho, ¿no? Pero bueno, que está semi fuera del sistema, que no tiene empleo y demás, tiene una cuenta bancaria y sin embargo no sabe usarla. Históricamente el ejemplo del jubilado que tiene la cuenta bancaria para sacar la plata el primer día del mes, ¿no? En ese sentido me gustaría ir por el lado, ¿no?, de Santander, ahí que yo sé que ustedes apuntan a la educación financiera en gran medida. Contanos un poco cómo surge este proyecto y cómo lo apuntalan, a dónde apuntan. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Creo que todos los que me convencieron para estar están en esta mesa, así que mil gracias. Yo vengo de un mundo un poco distinto, un mundo más corporativo. Tengo más de 30 años de mercado y la verdad que, digamos, cuando me contaron un poco el lema, me gustó mucho porque está muy en línea con lo que estamos haciendo desde el lado de Santander. Nosotros nos llamamos red, llamamos ecosistemas y obviamente estamos con el tema de lo que es transformación. Creo que el tema de lo que es capacitación y tratar, digamos, obviamente desde el lado cultural, da para hablar mucho. A mí me gusta más ir más a lo concreto y lo que creo que, digamos, nosotros estamos haciendo es tratando de entrar desde el lado de las compañías para dar, obviamente, mucha información y mucha capacitación financiera a los empleados de las compañías, que aunque nos parezca mentira, hay compañías que obviamente tienen una muy buena dinámica en Argentina y les pagan muy bien a los empleados, y los empleados no usan de manera oportuna, digamos, sus fondos. Entonces, esa educación a nosotros nos gusta mucho, nos pega mucho con obviamente, una finalidad que es tener más clientes para el banco. Pero además de estar, digamos, del lado, si querés, de las compañías y todo su mundo de payroll y ver cómo hacer para que justamente mostrarle más soluciones del lado financiero, hacemos mucho con la comunidad. Participamos más de 30 organismos en los cuales participamos. Tratamos de el senior management del banco dar clases de educación financiera. Tratamos de buscar un link con las compañías también para que después de pasar esos cursos tener la posibilidad de aplicar algunas posiciones dentro de compañías que están trabajando con el banco. Así que esto lo llamamos ecosistema, ¿no? Tratar desde el lado de la educación, tratar de hacer más clientes para el banco. Obviamente tenemos una finalidad de tener más clientes. Tratar de, obviamente, de cuando participamos en cursos y damos cursos de capacitación, más que nada del lado financiero, poder lograr que esas personas tengan después una posibilidad concreta en el mercado laboral. Así que apuntamos principalmente por el lado, digamos, de capacitación en estas dos vías. Tenemos también una apreciación muy importante del lado del arte, ¿no? Que creemos que el arte también es un conector. Tenemos dentro, digamos, de lo que es el banco un espacio dentro de lo que es Casa Central, que está en Garay, que muchos de ustedes, digamos, lo visitaron, que también lo que hacemos es tratar de ser inclusivos, trayendo, digamos, personas para conocer más del arte, para que poder recorrer, digamos, del lado del arte, llegar, digamos, a capacitaciones e incluir también otros segmentos de la población que también no tengan acceso. José, vos recién decías, obviamente, hay un doble propósito, es un propósito social, pero también un propósito de negocio. Nosotros queremos que la gente se eduque para comprar productos y entender lo que está comprando. Ese es otro tema también. Evitarnos problemas futuros. Digo, la coyuntura en Argentina hoy en algún punto obliga a todo el mundo a estar informado. Me gustaría saber, por ejemplo, en su caso, qué receptividad tienen y el nivel de, no sé, yo el otro día tenía una amiga que me preguntaba cómo invertir en un fondo de liquidez y yo le preguntaba, ¿y vos qué haces con tu plata todo el mes? Alguien que gana bien, ¿eh? O sea, no, bueno, la tengo ahí porque, o sea, la gente no tiene ni idea. ¿Qué receptividad tienen? Bueno, es muy buena la pregunta porque justamente lo que nos pasa es, hay industrias que te parecería mentira, pero bueno, empleados que trabajan, digamos, mucho tiempo fuera de la casa y mucho tiempo sin poder tener acceso por home banking a las cuentas y les falta información. Entonces la información es clave a la hora de poder explicarle exactamente qué es lo que están comprando, qué alternativas tienen. Muchos están queriendo pensar, decir, bueno, ¿cómo puedo cubrirme ante una devaluación? ¿Cómo puedo cubrirme, digamos, ante una inflación? ¿Cómo puedo hacer para tener productos diferenciales? Bueno, justamente por ahí va digamos, tratar de darle información correcta. Y también desde el lado nuestro, bueno, invertir con una mirada de largo. Santander tiene una mirada de largo, muy de largo de Argentina, es uno de los países core, y lo que hacemos es justamente pensando en que, bueno,
poder ayudar a las personas para que crezcan y seguramente esas personas al crecer también nos van a dar más resultados para el banco. Así que pasa por ese lado, ¿no? Bien, Enrique, ayer preparando un poco la charla, escuchaba un video tuyo de lo que es INI, ¿no? Y básicamente, en gran medida, toda la propuesta de ustedes de pagos surge por las necesidades argentinas, la gente que acarrea efectivo, los proveedores. Vos dabas un ejemplo, decías, el camión que transporta gaseosas lleva más plata en efectivo que tal vez, bueno, o como casi transportadora de caudales, ¿no? Entre que hace las entregas del día o vende a los pequeños comercios. Contanos un poco de lo de INI y de esto que a ustedes apuntan con esta propuesta. Sí, totalmente. Bueno, nada. Primero que nada, agradecer el espacio y ya que ganó Argentina ayer, traer algún concepto futbolístico. Nosotros como compañía venimos del mundo startup, somos una fintech, y la realidad es que cuando uno habla de números, y cuando hablamos particularmente en el lugar en el que trabajamos nosotros, que son los pagos, hay dos caras, ¿no? Hay alguien que tiene que pagar y alguien que tiene que cobrar. Y particularmente cuando uno habla de números, y asumimos muchas veces que hay personas que están bancarizadas, que tienen tarjetas de crédito, débito, las personas se mueven, ese es el gran problema que tenemos. Y hay que trabajar para que cuando esa persona se mueve, en el momento, en el lugar, pueda pagar de la manera que quiera. Bueno, nosotros tenemos una obsesión que es que cada vez que alguien quiera pagar, atrás haya un comercio que le pueda cobrar de la manera y en el momento y de la forma que esa persona quiere pagar. Por eso es un trabajo muy grande, claramente, y me siento muy identificado con la invitación de actuar en red. Nosotros, como una empresa chica, entendemos que el actuar en red es hacer un poco aikido al sistema, ¿no? Que es esta idea de decir, ¿cómo puedo trabajar con el esfuerzo de otros? Y lo que vemos es esto, que realmente cuando hablamos de números podemos ver que realmente el uso del efectivo está bajando, pero en algunos casos es el 100%. Y ese es un problema. Digo, si alguno fue a un recital o a un estadio de fútbol, no podés pagar digitalmente. Y esto es un problema porque culturalmente podemos educar a las personas para que empiecen a pagar digitalmente, pero si en un momento cortamos lo que se llama el journey del usuario, tenemos un problema. Entonces, nosotros de ese lugar es que empezamos a trabajar desde el minuto 1 con otros. De hecho, tenemos una alianza hoy con el Banco Comafi, con la que estamos llevando la aceptación digital a sitios donde, como bien decís, todavía no llegan los pagos digitales, pero hay alguien que le manda un camión con una botella de gaseosas. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Un esquema netamente de revenue sharing, es decir, cómo podemos llegar a esas situaciones o a esos lugares donde hoy llegan un montón de compañías. Entonces hay como un desfasaje, es decir, ¿cómo puede ser que todavía no haya llegado una operación digital, pero sí lleguen productos, ¿no? Entonces, desde ese lugar es que hoy nosotros estamos trabajando con empresas que llegan a los puntos de venta y no hay mucho que crear, ¿no? Bajo eso es dar todo el aparato en términos de infraestructura de software y hardware para que el pago digital pueda darse y llegar con los que llegan todos los días. Digamos, ese es el esfuerzo más grande que hacemos y la verdad que por suerte nos está haciendo bien. Están compañías que están confiando en nuestro modelo, tanto que son inversores y son clientes nuestros. Así que bueno, en ese esfuerzo de todos los días estamos trabajando. Me surge una pregunta que te voy a dar tiempo para que la pienses por si querés dar una respuesta políticamente correcta o no. Obviamente, cuando uno habla de pagos digitales, diste el ejemplo del camión que vende gaseosas y que transporta gaseosas, enseguida pienso, bueno, sí, pero hay alguien que paga en efectivo y por algo paga en efectivo. Por algo en la Argentina, aún en la Argentina en que hoy tenemos que llevar carretillas de billetes, se sigue pagando en efectivo. ¿Cómo pesa el tema impositivo y cuánto atenta la presión impositiva para el desarrollo de tu negocio, que al final del día es de inclusión financiera, que el tipo que tiene el comercio pueda comprar y el tipo que tiene la distribuidora pueda vender? Te la dejo para que la pienses. Voy a ir con Matías en ese caso. En tu caso es, bueno, ¿cómo ustedes evalúan los proyectos? Yo te preguntaba también, ¿no? Y esto de, este link siempre de, también, si José decía, gente por ahí, clase media alta, profesional, que tiene cuenta bancaria, que trabaja en una multi o lo que sea, no sabe qué hacer o qué menú de productos básicos, qué hacer con una cuenta bancaria, no sabe más que poner comprar dólares y nada más. Digo, cuando vos salís a buscar proyectos para financiar, ¿con qué te encontrás, no? Sí. En principio nos encontramos con una demanda muy grande. Esa es una primera cuestión. La demanda de financiamiento o en la economía popular o en las empresas de triple impacto es gigante. Es una primera cuestión. La segunda es que en general nosotros lo que hacemos inicialmente es evaluar el impacto. Y el impacto
es cómo hacen para resolver ese problema social o ambiental del cual hablábamos antes. Entonces, lo primero que hacemos es evaluar ese impacto, es decir, cuánto ese emprendimiento se pone al servicio. Y por último analizamos la capacidad de pago y la voluntad de pago de ese proyecto. Y en función de eso, lo que hacemos es ofrecer un servicio que tiene, por un lado, una tasa de interés que valora ese impacto. O sea, a mayor impacto, a Menor mayor tasa. resultado social, a mayor respuesta a ese problema, hay una tasa de interés más baja. Perfecto. Después, en general, nosotros le brindamos acceso a quien en general no tuvo acceso al sistema financiero. Muchos de los créditos que nosotros otorgamos, y no son créditos, no son microcréditos, como contaba María Laura antes, son créditos un poco más grandes, porque nosotros no abordamos a personas físicas, en general abordamos a personas jurídicas, abordamos emprendimientos, cualquiera sea el tipo. Entonces, en general, hay como un onboarding de ese crédito que sin duda es la educación que necesitan, ¿no? Porque la inclusión financiera, para que sea inclusión financiera, tiene que tener como ese postulado de educación. Digo, a cualquier empresa pedirle un flujo de fondos es complejo. Pero imagínate pedírselo a una cooperativa de mujeres en Chaco que hacen harina de algarroba, ¿no? Entonces, es complejo, pero no podemos dar un crédito si no sabemos cómo van a devolvernoslo. Y ustedes ahí hacen el seguimiento durante todo el transcurso, la vida del crédito, porque también pienso, digo, alguien que es financieramente, no sé si diría ignorante, pero bueno, que le falta conocimiento financiero y que voy a decir, bueno, te hace o ustedes lo ayudan a armar el proyecto, pero el después, digo, también con la plata en la mano, ¿hacen todo el seguimiento hasta el final del crédito? Sí, te diría que en general la gente con la plata en la mano sabe qué hacer, Claro. ¿no? Como saben de lo que saben, pero probablemente les cuesta estructurar eso que saben, y ahí es un poco el rol de la asistencia técnica y de organizaciones como la nuestra, para el acceso. Y la tercera cuestión es poder customizar ese crédito como al servicio de esa organización. Claro. Entonces, capaz que, no sé, la empresa del pueblo les quiere comprar y necesita un crédito por 3 meses. ¿Por qué? Porque es para capital de trabajo, producir y vender. O capaz que no. Hace poquito a una cooperativa de recicladores urbanos en el conurbano bonaerense le dimos un crédito como de 80 millones de pesos para comprar el terreno de enfrente, para poner una extrusora y una inyectora para hacer útiles escolares con el residuo domiciliario. Bueno, nada, digo, customizar ese crédito es muy importante. Y de alguna forma, ese sujeto, nosotros lo consideramos como un cicatrizante social. Como una forma de poder incluir a ese 40 o 50% de personas que están en situación de pobreza, considerada esa economía popular, pero que de vuelta tiene una capacidad de trabajo muy fuerte, tiene una potencia para el desarrollo que es realmente muy interesante. Y termino con esto, la mora que tiene sumatoria es menos del 1%. Estamos hablando de sujetos que muchas veces no tienen garantía, y en el 99,4%, de hecho es el 0,6% de los casos, nos pagan en tiempo y forma sus créditos. Por lo tanto, parecería que el riesgo no es tal. Son mucho menos riesgosos que el soberano. Bueno, ¿Qué hacemos acá? Parecería que el riesgo no es tal. Ahora, ¿por qué? Esa mora también se explica por un montón de circunstancias. No hay tantos sumatorias. Por lo tanto, la comunidad cuida mucho. Hay un cuidado muy amoroso de quien ofrece esa oportunidad, ¿no? Pero entonces, si el riesgo no es tal, nosotros lo que creemos es que no hay que subirle la tasa de interés asumiendo un riesgo tan alto. Claro, perfecto. Hay mucho prejuicio, evidentemente, ¿no? Que uno tiene previo a... Me imagino que has tenido que romper con eso también, ¿no? Tal vez quien te financia al principio, decir, mira que estás invirtiendo en algo súper seguro, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, para mí lo más interesante en ese sentido es que cómo hacemos para financiar sumatoria. Después te lo cuento un poco más, pero es el mercado de capitales el que termina financiando a esa cooperativa en el monte santiagueño que hace apicultura. Y es como directo, del mercado de capitales al monte santiagueño. ¿Ustedes también entran en el inciso de bono social? Nosotros hace 2 años, buscábamos inversores sociales o inversores con impacto.
Y en el imaginario nuestro, un inversor con impacto sería alguien que está dispuesto a reducir un poco su apetito de tasa en función del impacto social. Y no encontramos. Y no es tan fácil. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? Porque entendíamos que acá había una demanda muy fuerte, ¿no? Entonces, emitimos una primera ON. Nos sentamos con nuestros socios de Becar Varela, con el Banco Comafi, y el Banco Comafi dijo, sí, vamos a hacerlo. Y cambiamos y trabajamos para cambiar la normativa de las ONs, obligaciones negociables pymes. Y emitimos ahí nuestra primera ON, después emitimos una segunda, después emitimos una tercera, y el lunes que viene emitimos una cuarta. Y lo que es interesante es que le pedimos al mercado el mínimo de apetito o el mínimo de renta posible. ¿Por qué? Porque la ON está avalada, por lo tanto el riesgo es riesgo Santander, riesgo Galicia o riesgo Comafi, depende de quién nos acompañe, porque es pyme, por lo tanto, bueno, no se lo voy a explicar a ustedes, y porque está etiquetada social y ambiental. Okay. Entonces, ahora, esa tasa de interés no alcanza para econometrizar el impacto. Entonces, lo que hacemos es, como si fuese un jugo que se diluye, mezclamos una parte de filantropía, más o menos con 7 partes de inversión. Perfecto. Entonces, ese blend, esa combinación... Te ayuda a bajar un poco la tasa. Poder colocar. Claro, perfecto. Pero tenemos que estar seguros de que nos lo van a devolver. Y ese es el trabajo de asistencia técnica que hace Sumatorio. Bien. José, en caso del banco, ¿cómo ha cambiado también este programa de ustedes educativo, el approach de ustedes? ¿Ven en esto de la Argentina, tal vez hoy que la gente busca cubrirse de la devaluación, más demanda? ¿Cómo va cambiando con el tiempo, no? Sí, ahora si querés arranco, porque me preguntabas por el tema de capacitación y creo que tenemos también mucho para contar por el lado, si querés, de planes que hacemos de inclusión financiera, ¿no? El banco empezó hace, te diría, 5 o 6 años a empezar a entender, digamos, cómo hacer negocios en lugares donde no estábamos. Al principio te hablaba, digamos, del mundo más desarrollado, el mundo en el cual creemos nosotros que tenemos una postura distinta, y la realidad es que lo que hicimos fue entrar como una primera aventura, nos llamamos aventura, hoy es una realidad, en un barrio, bueno, social, que bastante carenciado, que es La Juanita, para poder entender ese ecosistema y poder asentarnos, digamos, con una sucursal. Fue una sucursal física, que fue, bueno, un desafío, porque la realidad es que teníamos que encontrar una calle asfaltada para que entre camión de caudales, para cargar el ATM. Las personas que viven en La Juanita tenían que caminar entre 6 o 7 kilómetros para poder ir a retirar plata. Perdón, La Juanita es en La Matanza. En La Matanza. Es el donde está Toti Flores, ¿no? Exactamente. Y lo que hicimos fue, bueno, tratar de hacer una sucursal con mucha empatía, digamos, en la sociedad. Entonces lo que hicimos fue, bueno, tratar de personas del barrio sean los empleados de la sucursal. Cosa que lo logramos inicialmente, después se fue cambiando, pero cosa que lo logramos inicialmente. Y la comunidad, digamos, conoce a los que forman parte de la comunidad, entonces justamente nos ayudaron a entender, bueno, cuál es la idiosincrasia de la comunidad y cómo hacer para financiarlos. Ellos ya los financiaban, ellos ya estaban financiados, pero estaban financiados por su propia comunidad, y su propia comunidad confiaba, pero no confiaba en un tercero digamos, en la comunidad que ya estaba armada. Bueno, esa fue una primera aventura que la verdad, nada, nos dio mucha satisfacción. Hoy tenemos 8 sucursales en barrios carenciados, algunas emblemáticas como la de la Villa 31. Hermoso proyecto. Consideramos que somos el banco que tenemos más sucursales en barrios carenciados. Y hermoso porque nos dio 60.000 clientes nuevos, que eso es nuestro propósito, ¿no? Tener clientes. En realidad fuimos a buscar el lugar. Entonces, te decía antes, tenemos una mirada de largo, tenemos una mirada de crecimiento en Argentina. Para crecer tenemos que entender a la población que está donde está. Hoy comentaban, bueno, 50% más o menos de la población es no bancarizada. Creo que los bancos dimos también mucho espacio para que entre a competencia. Yo, bienvenida a la competencia, porque aprendemos la competencia, pero también tenemos que hacer catch-ups en determinado momento para que justamente dar un servicio como corresponde. Y después de eso, digamos, esto si querés es la parte más física, pero después de eso, digamos, hace 2 años, casi 3, decidimos salir como una potencia mayor con una iniciativa que tiene Santander a nivel global, que se llama Santander Consumer Finance,
que es la parte, si querés, de consumo masivo. Y lo que estamos haciendo ahí es justamente financiar, darle un renglón mucho mayor a toda la parte de prendarios, a toda la parte de préstamos de consumo, ¿no? Financiar la licuadora, financiar la planchita del pelo, los que tienen pelo, digamos, no quiero... financiar, digamos, las cosas básicas que hoy, digamos, no estamos financiando, no las teníamos dentro, digamos, del scope nuestro, ¿no? Eso también nos dio una gran satisfacción. De hecho, estamos invirtiendo, estamos creciendo y estamos entrando en lugares en donde hasta ahora no estábamos. Y la última, que capaz te lo dejo después, digamos, podemos hablar del tema de transición energética. Hicimos el primer préstamo de paneles prendados, con lo cual es ESG y va para el mundo social. Con lo cual, nada, la verdad que es un caminito que estamos recorriendo, de vuelta, entendiendo la Argentina con la particularidad que tiene Argentina. Claro. Me queda un poco también de lo que venimos hablando. Al final del día, si uno amplía la mirada, hay negocio. Sí, ¿no? claro. Hay negocio en la inclusión. Y en ese sentido, por eso, Enrique, ahora vuelvo a vos con la pregunta, no te me vas a escapar, ¿qué pasa con el efectivo y los pagos digitales? ¿Qué pasa con la presión impositiva y el desarrollo también de la inclusión vía la digitalización de los pagos? Dale, dale. Sí, ahí creo que me gustó la palabra blend. Hay un blend entre lo cultural y la presión impositiva. Y no es mi rol. Conocemos cuál es el nivel de presión impositiva que existe en el país, que es muy alto. Pero creo que claramente lo que hay que hacer es contrarrestar esa situación con buenas noticias. La aceptación digital puede mejorar un 50% el consumo en un punto de venta. Puedes vender más. Si lo aceptás digitalmente, puedes vender más. De hecho, nosotros participamos en una prueba con vendedores ambulantes que vendían un 50% más y con el dinero que obtenían compraban más mercadería. Y esto creo que es clave también un poco para entender en qué van a gastar el dinero. Bueno, nosotros planteamos el hecho de trabajar con empresas en el punto de venta justamente a los pagos como la génesis de un roadmap financiero. Lo que viene atrás, además de que puedas vender más, es que puedas acceder al crédito. Y que ese primer crédito, en vez de por ahí que lo saques en un banco, que te lee la empresa que te está dando el producto para venderlo. Digo, ¿qué quiero decir con esto? A veces por ahí cristalizar intermediarios que no tienen sentido. Hoy estamos trabajando y jugando para que muchas empresas puedan dar microcréditos. Entonces, y el primer microcrédito, vuelvo, es en stock. Y en stock justamente es una muy buena forma, por ejemplo, en el caso de helados, es una buenísima forma de paliar la inflación. ¿Qué quiero decirte con esto? Es que acá hay una buena noticia, que hay negocio, que las empresas se pueden meter y que hay que hacerlo de una forma en la que nosotros entendemos, por lo menos en red. Con una empresa de consumo masivo solamente podemos llegar a 75.000 puntos de venta. Cuando pensemos en 75.000 puntos de venta, podemos pensar en grandes supermercados o en una persona vendiendo en forma ambulante en una playa en el verano. Bueno, de ahí es un poco la misión que tenemos nosotros, pero también está un poco el pedido de trabajar en forma mancomunada, en forma colectiva, en red, donde que cada uno ocupe un rol y podamos trabajar de una forma inteligente e incluso haciendo negocio. Digamos. Esa es un poco la invitación desde INI al mercado. Bien, estamos con el tiempo cumplido. No me puedo pasar más minutos, pero les agradezco a los tres habernos compartido la experiencia. Todos pueden contactarlos después. No sé si en su caso también hay algún mensaje adicional que les gustaría dar, o mismo, no sé, en el caso de Matías, alguna otra idea, o aprovechas tu momento de manguear. Bueno, hoy está sucediendo, dijo María Laura, algo muy importante, que ProMujer está emitiendo su segunda ON. Nosotros, Sumatoria, la va a emitir el lunes, que como decía es una ON sustentable, es decir, que es social y ambiental, y es una ON PYME, por lo cual casi que no estamos pidiendo ningún favor, estamos poniendo sobre la mesa una herramienta de financiamiento muy válida. Y la última ON recibimos ofertas por 14 veces lo que nosotros estábamos emitiendo. Entonces, para mí, ahí hay algo súper interesante, como que hay un mercado muy potente, ¿no? 14 veces es un montón. Entonces, como apuntar a eso y en algún punto es cómo hacer para resolver desde el mercado los problemas sociales y ambientales, ¿no? Esa es la propuesta, poner las finanzas al servicio del bien común. Bien, muchísimas gracias a todos. Pido un aplauso para los tres.